Vamos a comenzar a estudiar qué es el utilitarismo. Cuando estudiamos el utilitarismo nos estamos refiriendo a una doctrina ética donde el padre de esta doctrina, de este pensamiento, va a ser Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, que nace en el año 1748 y, como decíamos, va a ser el padre, el creador del utilitarismo. Luego, años después, nace John Stuart Mill. John Stuart Mill es un pensador, un economista y un político inglés muy importante que nace en 1806 y que, haciendo una revisión sobre la historia de la filosofía, va a descubrir la filosofía y las propuestas del utilitarismo que ofrecía la teoría de Bentham. Entonces, él va a reformular el utilitarismo en algunos de sus elementos. Por eso, cuando hablamos de utilitarismo, si bien Bentham es el padre, el creador, John Stuart Mill va a ser el representante más importante. De hecho, para que nos hagamos una idea, John Stuart Mill, como vimos, nace en 1806 y muere en 1873, y entre estos años Inglaterra estaba pasando por un periodo de esplendor con la era victoriana. Recordemos que fue coronada la reina Victoria en esa época y que habían convertido en esa época a Inglaterra en una potencia hegemónica. Entonces muchos historiadores de la filosofía consideran que estos elementos han ayudado a que en Inglaterra se cree este tipo de doctrina ética. Pero claro está que para poder comprenderlo tenemos que ir directamente a entender el utilitarismo. Entonces vamos a estudiar lo que nos dice John Stuart Mill en su obra más importante sobre la ética, llamada El utilitarismo. Bien básico el nombre que le puso. Entonces, el utilitarismo es una obra que es publicada en 1863, es decir, unos años antes de su muerte. Entonces, en esta obra podemos delimitar, una vez que la leemos y que la estudiamos, podemos afirmar sin lugar a dudas que el utilitarismo es una doctrina ética, como decíamos, que considera que la finalidad de la acción humana, y sobre todo de la felicidad que se consigue, claro está, a través de estas acciones que realiza el hombre, está vinculada a la realización de acciones útiles. Y atento al concepto de útiles. Repasemos entonces que el utilitarismo es una doctrina ética que considera que la finalidad de la acción humana y sobre todo de la felicidad que se consigue a través de estas acciones está vinculada a la realización útiles. Es decir, es bueno, nos dice Stuart Mill, es bueno lo que nos es útil para ser feliz. Esto nos dice Stuart Mill. Es decir, prestemos atención al concepto de utilidad, porque este concepto, es decir, la utilidad, va a ser el criterio para determinar la felicidad por un lado y la finalidad
de las acciones morales. Vemos así como el concepto de utilidad, por algo decirlo así, la teoría, es clave para comprender las premisas clave del utilitarismo. Entonces, para el utilitarismo debemos encontrar el resultado de nuestras acciones, que más o menos tiene que ser la felicidad, porque es el único bien en sí, que veíamos. Por ello, los utilitaristas vamos a conservar la felicidad por aquí. Los utilitaristas dicen que hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es decir, nuestro actuar, vamos a explicarlo de esta forma, nuestro actuar, nuestras acciones involucran a otros y siempre debemos tener en cuenta que cuando yo actúo estoy también influyendo sobre la conducta de mi prójimo. La felicidad del otro, nos dice Stuart Mill, es tan importante como la mía. Entonces, el utilitarismo dice que se debe considerar siempre el bien de los demás. Hay que lograr la mayor felicidad para el mayor número de personas posibles. Pero atención a esto, porque el utilitarismo dice que para terminarse una acción es moral, se debe calcular las consecuencias buenas y malas que resulten de esta acción. Se deben calcular las consecuencias de toda acción, es decir, las consecuencias malas o buenas de la acción que debo realizar. Si lo bueno supera a lo malo, entonces es una acción moral. Es decir, es una especie de cálculo-beneficio de las consecuencias de nuestras acciones. Pero pensemos, ¿cómo efectúo yo un cálculo si para determinar determinadas consecuencias de la acción debo tener en cuenta la felicidad de otras personas? Y posiblemente el concepto de felicidad no debe ser el significado igual para todos. Cada uno tiene un concepto de felicidad diferente y para cada uno la felicidad significa algo diferente. Entonces, la respuesta que van a dar los utilitaristas, que van a dar ante este dilema, es que no se trata de contribuir a la felicidad. De cada uno. Yo no tengo que estar atento a la felicidad de cada uno, sino que hay que asegurarse en no intervenir en la libertad de cada uno. Nos debemos asegurar el no intervenir en la libertad de cada uno. Es decir, lo útil pasa a ser lo que en ese cálculo que yo hice prenda mayor libertad al mayor número de personas. Esto es básicamente la teoría utilitarista. Espero que la hayan podido comprender.